veremos algunas de las marcas como son, pues yo que sé, Gucci o Carrefour, que han comprado, por ejemplo, terrenos en Sandbox. ¿Para qué utilizan estas tierras? Porque pues, para mí es difícil comprender realmente un centro es un supermercado, para qué querría tener ahí un terreno, pero al final es ver el potencial de audiencia que podría destinarse y dirigirse ahí con una experiencia además completamente diferente, inmersiva, persistente y en el que además pueden exponer productos y podría ser un ejemplo de branding como ya lo hemos tenido en el Metaverse Fashion Week. Yo creo que lo más importante de todo es entender o que te haga clic el decir, oye, me interesa jugar a un juego en el que me van a recompensar, ya sean con activos que puedo sacar del juego mismo o con dinero, versus jugar a juegos más tradicionales en los que tienes un modelo free to play, por ejemplo, con modelos de suscripción y que al final pues, es una inversión de tiempo e incluso de dinero. Hola y bienvenidos a un capítulo más de Cronuts Talks. Hoy tenemos con nosotros a Íñigo Echevarría, youtuber, experto y especializado en el metaverso y los juegos Play to Earn. ¿Qué tal, Íñigo? Bienvenido. ¿Qué tal, Edu? Mucho gusto y un placer estar por acá. Placer es nuestro. De hecho, tenía muchísimas ganas de hacer esta entrevista. Me encanta todo lo que es el mundo relacionado con el metaverso y los juegos Play to Earn. Entonces, Íñigo, para empezar, explícanos un poco cuál es tu background, de dónde vienes, qué es lo que te apasiona y te hace vibrar por las mañanas. Vale, pues mira, como bien dices, soy Íñigo Echeverría, soy un chaval de 33 años ya, soy nacido acá en Barcelona, español, y pues bueno, ¿qué me hace vibrar por las mañanas? Pues sería pues ganas de seguir aprendiendo y de seguir haciendo lo que hago a día de hoy, que es un poco temas de divulgación, todo este tema cripto, que como bien mencionas. Pero pues llegar hasta aquí a nivel background, me he dedicado los últimos años a trabajar en el área del marketing digital, sobre todo he estado viviendo 5 años en México, trabajando en un par de empresas ahí, ambas enfocadas en el sector de la tecnología financiera o fintech. Y previo a eso también había estado trabajando en el área del e-commerce, también con el fervor de las cervezas artesanales aquí en Barcelona. Y bueno, también había tenido algo de trabajo en el sector del turismo y demás. Yo he estudiado filosofía en la licenciatura en la universidad, así que la verdad de lo que he estudiado a donde estoy acabando ha habido muchos cambios y muchos giros y pues es un poco mi perfil ese. Sí, esto yo creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Que empezamos estudiando con una idea en la cabeza, pero después al final el mundo da mil vueltas, ves oportunidades de negocio, lo que al final te acaba tirando y mira, y has acabado pues creando un vídeo y un canal de YouTube que ya podríamos decir que tiene una muy buena repercusión. Estás a punto de llegar a 70.000 suscriptores, ¿es correcto? Sí, por ahí andamos, 60 y tantos. Ahí estamos Perfecto. trabajando. Y una pregunta, Íñigo, ¿qué te llevó a empezar a divulgar todo lo que es temas de blockchain, temas de metaverso, temas de play to earn? ¿Cuál fue ese momento, ¿no? De decir, ostras, pues es que yo tengo que hacer esto. Sí, pues justamente yo creo que en ese momento, cuando arranqué el canal, por ejemplo, yo estaba trabajando, también estaba en esa época muy enfocado en el deporte, entrenando bastante y compitiendo y demás, así que tampoco tenía mucho tiempo para otros hobbies, quiero decir, pero siempre pues paso mucho tiempo en internet, también por mi trabajo y demás, indagando cosas y probando otras. Y con esto llegué a explorar este concepto de los NFTs a raíz de algunos proyectos que llegaron a mí, pues eso, surfeando, que los primeros que recuerdo sin duda fueron Decentraland, que fue un mundo virtual con todo este boom del metaverso que podemos hablar ahora, y uno de los pioneros o dos pioneros juegos NFT que eran Axie Infinity y Gods Unchained, sobre todo el segundo Gods Unchained, que es un juego de cartas coleccionables
al estilo Magic o Hearthstone, que era un De qué género que a año mí pues, estamos me hablando? gustaba. Perdona que te corte, Sí, sí, tranquilo. Nada, el 2019 te diría que es cuando comencé a conocer los proyectos. Cuando... Entraste pronto, entonces. Muy, muy Sí, bien. que tampoco fue cuando lanzaron, ¿sabes? O sea, yo muchos de estos proyectos no invertí, por ejemplo, en la Initial Land Offering, por ejemplo, en Decentraland, que el precio de las tierras era muy económico. Yo compré en el mercado secundario. Pero sí, si lo pones un poco en perspectiva a raíz de todo el boom del 2021, pues sí, es mucho más temprano, claro. Qué bueno. Y si alguien nos está escuchando y se está planteando entrar pues, y tener exposición dentro del que es lo que el ecosistema blockchain y metaverso y play to earn, primero de todo, ¿por qué debería hacerlo? Y después, la segunda pregunta es, ¿y qué consejos le darías a esta persona? Bien, a ver, yo creo que hay muchísimo potencial en toda esta escena que está emergiendo, porque hay que entender las implicaciones que tiene esta tecnología para la esfera digital. Yo creo que lo más importante de todo es entender o que te haga clic el decir, oye, me interesa jugar a un juego en el que me van a recompensar, ya sean con activos que puedo sacar del juego mismo o con dinero, versus jugar a juegos más tradicionales en los que tienes un modelo free to play, por ejemplo, con modelos de suscripción y que al final pues, es una inversión de tiempo e incluso de dinero. O sea, al final esta tecnología, la tecnología blockchain, que es lo que da pie a la Web3, que es lo que da pie al metaverso, que es lo que da pie a la tokenización de activos y con esto pues, los juegos play to earn y demás, pues realmente hace referencia a esto, a este paradigma del Internet del valor, en el que vamos a poder extraer en forma de activos o en forma de dinero el tiempo o la dedicación que pongas, que es algo que antes no teníamos, porque podíamos interactuar moviendo información o interactuando con las aplicaciones, pero no poseyendo las mismas. Claro. Y más allá de tu pues, trabajo como divulgador, ¿no? En YouTube, ¿de qué manera más estás expuesto dentro de pues, del ecosistema blockchain? Has mencionado que, pues, que bueno, compraste en el mercado secundario. Entonces, ¿de qué manera? Aparte, pues quizá pues, invirtiendo a medio, corto, largo plazo, ¿de qué manera estás expuesto? Pues mira, justo, la verdad es que yo empecé la parte de divulgación porque toda esta escena, toda esta industria, pues me tenía muy fascinado, le veía mucho potencial, creo que no había mucha gente cubriendo los temas importantes o las cosas nuevas que iban apareciendo. Y en estos proyectos desde el principio pues había metido dinero, había invertido y siento que era como consecuencia que continuara tanto divulgando como implicándome, ¿no? Entonces, YouTube fue solo el primer paso. A raíz de esto también lancé una página web, tokensgratis.com, que fuera un poco de la mano, pero con contenido más escrito. También arranqué un programa de becas, porque, por ejemplo, en Axie Infinity, que es uno de los juegos pues, pioneros y que mejor ha funcionado a lo largo del tiempo, pues tuvo un año espectacular en el que mucha gente quería empezar a jugar, incluso pues aquellos usuarios que no tenían recursos para comprar sus primeros Axis podían optar a estos juegos si ellos se los prestaban, estos NFTs. Entonces así yo tenía una red de becados y con esto pues tenía también un ingreso mensual que era atractivo además en esa época. Entonces también me dedico a gerentar estos temas y así, y ando en algunos proyectos ahora mismo que tampoco puedo hablar mucho, pero al final es todo relacionado con el tema de la divulgación, principalmente. También, por ejemplo, hablando del metaverso y los mundos virtuales, lo primero que mencioné es que la primera plataforma mundo que conocí fue Decentraland. Después de este conocí otros más, como Sandbox, como Somnium Space, CryptoVoxels, otros más nuevos. Y en muchos de estos también he invertido, pues sobre todo comprando terrenos virtuales, porque siento que suelen ser los activos con un suministro más acotado, más pequeño y con una mayor utilidad. ¿No? No soy tanto un inversionista a nivel de trading o a nivel de comprar criptomonedas y especular, que también, pero más por el tema fundamental de tal vez Bitcoin, Ethereum, porque lo utilizo.
pero los terrenos siempre lo he visto con un potencial de que, oye, puede ser una página web en 3 dimensiones y puedo hacer lo que quiera, desde un mostrador a mi canal de YouTube a una galería de arte, que es lo que tengo actualmente en Decentraland, y ahí puedo exponer obras de otra gente y vender NFTs, llevarme una comisión y hacer de galerista. Así que, pues todo esto es Qué bueno, dedicar. qué bueno. Entonces, hablando, has mencionado diversos proyectos, más allá de los grandes, de los que conoce todo el mundo, ¿no? De Sandbox, de Decentraland, ¿no? Bitcoin, Ethereum, por supuesto. ¿Hay algunos proyectos relacionados dentro del mundo del metaverso o no relacionados dentro del mundo del metaverso ni los NFTs que quizá te llaman la atención y crees que es interesante poner el foco en estos momentos? Sí, pues, ¿cómo lo escuchas ahora esto? Ahora no se oye. Vale, vale. Vale. Pues la verdad es que sí, tengo algunos proyectos en mira. Sí que es cierto que con todo el boom que tuvimos en el 2021, tanto de los juegos NFT como del metaverso o los mundos virtuales, plataformas que conforman este metaverso, pues ha salido también muchos emprendimientos de los cuales algunos soy más escéptico y de los cuales pues soy más cauteloso a la hora de meter mi dinero. Sin embargo, hay proyectos que siento que tienen mucho potencial porque o bien son más específicos o bien tienen algún tema de innovación que vale la pena tener el radar. Por ejemplo, hay un proyecto que me gusta mucho que es World Wide Web, que básicamente es como un mundo virtual gamificado en 2 dimensiones, pixelado, que una de las características más únicas de esta plataforma es que buscan la interoperabilidad con muchísimas colecciones de NFT conocidas o no tan conocidas, pero haciendo pues del ecosistema de esta plataforma muy rica en activos. Entonces empezaron con colecciones como CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club, que son como las más caras y más conocidas, pero pues ahora cualquier proyecto que se quiera introducir ahí, ya tienes tus tablas, tus herramientas, y es una forma bastante interesante de lograr, pues eso, juntar comunidades en un mismo espacio. Y eso imaginándonoslo con otras redes como pueden ser Solana y que ya vemos integración con otras aplicaciones, pues le veo bastante potencial. Eso por el lado, por ejemplo, de innovación o especialidad, ¿no? De una plataforma mundo virtual. Luego tenemos aspectos más especializados, como decía, que, por ejemplo, en el ecosistema de Terra Luna, que es una blockchain un poco enfocada a soluciones DeFi, de finanzas descentralizadas, por su estructura de una criptomoneda y una red de stablecoins. Es un tanto más complejo, pero aquí hay un emprendimiento, por ejemplo, que se llama TerraWorld, que como lo venden o como lo están visionando, es que quiere ser como un LinkedIn del metaverso. Al menos así lo concebí yo cuando estuve analizando un poco el proyecto. Pero claro, este proyecto no está tan avanzado como los primeros, que son, ya sabes, ya has mencionado, Decentraland, Sandbox y demás. Entonces, al final está el riesgo y la oportunidad que tal vez teníamos en estas primeras plataformas o mundos cuando yo entré. Genial. Entonces, hablando de metaversos, hay una pregunta que te tengo que hacer sí o sí, que es, primero de todo, bueno, ¿qué opinas en relación a la aparición de metaversos centralizados, ¿vale? Como el que está desarrollando Meta o Microsoft, por ejemplo, y con todo el know-how que tienen, ¿no? Detrás de la industria del gaming. Entonces, ¿crees que, bueno, qué opinas en relación a, pues, a la connivencia de metaversos centralizados, descentralizados? ¿Quién crees que va a acabar reinando dentro de, pues, de este ecosistema? Pues sí, es una muy buena pregunta. Para empezar, siempre me gusta partir hablando del concepto de metaverso, que no me gusta hablar de metaversos como que hay muchos. Al final me gusta hablar del metaverso como este paraguas que engloba todas estas plataformas, mundos virtuales. Claro, cómo identificar estas aplicaciones es ya una tarea en sí misma, pero pues me gusta unificarlo en este sentido. Respondiendo a la pregunta de mundos o plataformas centralizadas o descentralizadas, sí que es cierto que
Yo personalmente no abogo mucho a estas plataformas que han nacido de una empresa de los Big Tech, que son justamente de la vieja ola de Internet, de este 2.0, porque además de las primeras propuestas de mundos virtuales que encontramos ya con tecnología blockchain, que son justamente los primeros ejemplos que hemos mencionado, Decentraland, Sandbox, CryptoVoxels, pues justamente fuera de Decentraland, el resto de opciones son opciones centralizadas, en tanto que pues, es un grupo de desarrolladores que lo están creando, que además ellos tienen el control de todo lo que se está haciendo, no se gestionan o regentan a través de una DAO, como pasa con Decentraland. Sí tienen algunas mecánicas que pueden ser DeFi y demás, pero por ejemplo el ejemplo de CryptoVoxels es una persona el que ha ideado el mundo y tiene un equipo realmente pues, bastante pequeño. Eso no quita que tenga algunos elementos pues que están utilizando una red pública descentralizada, que es Ethereum, que los activos los puedes extraer al 100% de ahí y que en el core, a nivel usuario, tú tienes esta propiedad sobre esa plataforma. Tal vez no poder de voto, tal vez no decisión sobre su porvenir, pero sí tienes copropiedad del mismo. En las propuestas de Meta, sobre todo, por ejemplo, lo que he analizado de momento, o lo que han ido desarrollando, pues no han dejado mucho entrever todos estos aspectos, por ejemplo, de mecánicas play to earn, de mecánicas en las que tú puedas apalancar activos, pues ya sea para proveer liquidez o para poder tomar decisiones sobre hacia dónde va una cosa o hacia dónde va la otra. No estamos hablando realmente. He escuchado supuestos de dónde se puede alojar las experiencias de Meta con la tecnología de Tezos, pero tampoco es muy transparente en este sentido. Así que al final, ¿qué queremos cuando estamos migrando hacia esta Web3, hasta esta tecnología blockchain? ¿Realmente buscamos el control de los grandes corporativos o lo que queremos o lo que queríamos ser una red descentralizada para mover dinero, para poder construir y alojar aplicaciones? Si viene una empresa y te dice un proyecto que esto es blockchain, esto es la Web3, para mí es un poco meterse en el carro de lo que está de moda. Pero veamos, al final ellos tienen capital, no necesitan esa parte. Sin embargo, la comunidad, que es un factor muy importante para toda esta corriente de la Web3, va a ser determinante hacia si una plataforma tiene éxito o no, porque creo que también hablaremos sobre, pues eso, cuánta gente hay en Decentraland, cuánta gente hay en este sitio de mundos, pero pues llevar a la gente de Facebook a Meta no va a ser fácil, ya te digo. Exacto, exacto. De hecho, era mi siguiente pregunta, porque realmente miras el número de usuarios que ahora mismo tiene Decentraland o de Sandbox, realmente estamos muy lejos a una adopción masiva Ujú. de estos metaversos. Entonces, me gustaría saber ¿para cuándo? ¿Para cuándo Íñigo Echevarría pues pronostica que habrá una adopción masiva de estos metaversos, si es que la hay? Y si realmente pues todos los usuarios acabaremos pues utilizando pues gafas de realidad virtual como las Oculus o de cualquier otra marca. Pues sí, yo creo que estamos súper verdes y es evidente por justamente eso, el tráfico de usuarios, el volumen de usuarios que tienen estas plataformas e incluso los juegos de mayor éxito en el ecosistema cripto, que ya te digo, Axie Infinity superó la barrera de los 2,5 o 3 millones de daily active users, que está muy bien, pero comparado con los grandes títulos de Player Battlegrounds o Counter-Strike o Fortnite o los juegos tradicionales, pues es una risa todavía. Entonces, falta mucho por desarrollar, falta, incluso para los juegos estos hemos visto que es un modelo que necesita ajustar la economía, necesita tener en cuenta muchos elementos para que sean proyectos sustentables. Lo mismo para los mundos virtuales y el metaverso. Al final esto es tecnología, por un lado, como bien has mencionado, el tema de los gafas de realidad virtual, sinceramente lo veo muy lejano. Yo me quiero comprar unas Oculus, pero por lo que veo también en stream y demás de VRChat, simplemente para estos proyectos que no tienen nada de cripto, ya les veo que le falta, ¿no? Entonces, Decentraland ya ha confirmado que está trabajando en
lanzar este mundo para VR en un futuro, lanzarlo para celular, que me parece más grande todavía. Creo que para mí lo más importante es llevar todo a dispositivo móvil, porque eso es donde vas a impactar a economías que lo necesitan, tal vez. Que recordemos tal vez los principios de por qué queremos este tipo de redes descentralizadas. Y pues sí, entonces creo que no soy tarotista de decir, oye, en 3 años ya estamos ahí, pero yo he quedado alucinado realmente con cómo ha acelerado el conocimiento, el awareness de todos estos conceptos, del concepto NFT, del concepto metaverso, del concepto Web3. Creo que ha crecido mucho, ha ido muy rápido, las grandes celebridades se están metiendo, influencers grandes a nivel España, como Willy Rex y demás, están invirtiendo activamente en estas plataformas, creando un poco tras bambalinas pues, para lo que se venga. Entonces, es cuestión de tiempo, supongo. Cuestión de tiempo. Esperemos que sí. Y de hecho, como early adopter que eres, han habido marcas recientemente en la Metaverse Fashion Week, que ha sido esta pasada semana, como Mango y Tommy Hilfiger, entre otras, pues, que se han expuesto, ¿no? Que han creado su pequeño stand dentro de Decentraland. Entonces, yo como pues también persona que se dedica a la transformación digital de empresas, pues me gustaría saber cuál es tu punto de vista. Si crees que las marcas que han aparecido en estos eventos y que han invertido ciertos recursos han visto un retorno de la inversión positiva, ¿no? Es decir, si han visto que realmente pues esto es algo que vale la pena, porque quizá ahora mismo está muy verde, pero vale la pena seguirlo teniendo en el radar para dentro de 3 años, como dices tú, donde haya una exposición más masiva y que, bueno, que muchos más usuarios estén dentro de estos metaversos. La verdad es que el Metaverse Fashion Week fue un evento que fue muy interesante por el número de empresas que estuvieron participando y también por algunos aspectos tecnológicos e innovadores que incorporaron, ya que pues, había un protocolo llamado Boson que comenzaba a vender prendas de ropa físicas a través de su centro comercial en la plataforma de Decentraland. Y sí, fue un evento bastante interesante para ver las creaciones de algunas empresas que ya están como diseñando prendas de ropa en forma de NFTs y wearables y demás. Sin embargo, también lo que hemos estado viendo últimamente en las últimas semanas han sido varias empresas y grandes corporativos que han puesto su pie en los mundos virtuales o metaverso de forma pues más seria, en tanto que han invertido en terrenos virtuales con el fin de tener su presencia pues seguramente en unos años con sus headquarters allá. No creo, como bien dices, que hayan tenido ya el retorno de la inversión que han hecho, también porque en parte lo han hecho posteriori a todo este boom que tuvimos en 2021 con la llegada de Meta y de conocer todos estos mundos virtuales. Sin embargo, sí creo que estas empresas empiezan a entender el potencial que tiene pues, toda esta tecnología detrás y todo este cambio de paradigma con la Web3, por lo que creo que es una inversión inteligente. Veremos algunas de las marcas como son, pues yo que sé, Gucci o Carrefour, que han comprado, por ejemplo, terrenos en Sandbox. ¿Para qué utilizan estas tierras? Porque pues, para mí es difícil comprender realmente un centro es un supermercado, para qué querría tener ahí un terreno, pero al final es ver el potencial de audiencia que podría destinarse y dirigirse ahí con una experiencia además completamente diferente, inmersiva, persistente y en el que además pueden exponer productos y podría ser un ejemplo de branding como ya lo hemos tenido en el Metaverse Fashion Week con algunas empresas como son Estée Lauder y las que has mencionado. Así que, pues mucho potencial, sí. Qué bueno. Y más allá de las grandes corporaciones que evidentemente pues tienen grandes presupuestos para destinar a branding y bueno, como tú bien has dicho, ¿no? No dejan de ser acciones de branding y bueno, y a ver el retorno a medio largo, ¿no? Pero si nos fijamos más en la empresa de a pie,
que yo creo que realmente hay muchísima gente que nos puede escuchar y pensar, "Ostras, pues yo tengo pues, una pequeña y mediana empresa, o yo tengo una inmobiliaria, o yo tengo lo que sea, una tienda de lo que sea. ¿Cómo me puedo beneficiar yo del metaverso? ¿Qué le dirías? Pues, a ver, yo antes que nada miraría por tu negocio, es decir, entender cuál es tu modelo de negocio y ver si en un futuro podría haber oportunidades para teniendo presencia en estos mundos virtuales o en estas plataformas. Creo que fuera o más allá del metaverso, dentro de la Web3, de los activos digitales tokenizados, las aplicaciones descentralizadas, la forma de generar engagement y comunidad a través de herramientas que te ofrece esta tecnología, creo que es muy interesante. Creo que además ahora que muchas celebrities, muchos influencers están tocando el tema de los NFTs, pues puede ser una razón para que de ahí construyan algo más que les beneficie a la hora de vender, a la hora de vender más, que al final es el objetivo de cualquier negocio, sobre todo para los pequeños, porque están ahí. Entonces, creo que lo más importante es invertir en conocer lo que está pasando, en ir descubriendo las diferentes soluciones, pues, por ejemplo, de mercadotecnia. Por ejemplo, para mí a nivel de exposición, posicionamiento y venta creo que es lo más interesante. Existen redes sociales descentralizadas en las que ahora puedes recompensar al usuario. Entonces, si comenzamos a pensar o a migrar a estas plataformas o herramientas en la Web3 en vez de utilizar tal vez las que ya teníamos hasta ahora con el Web 2.0, que sí, ahora todo el mundo ya está en las redes sociales, pero pues ya ahora igual ya no es tanto estar ahí, sino informar sobre lo que pasa, sino también aportar valor. Y aportar valor a veces cambia con la Web3 como con la Web2. No sé si respondo ahí la pregunta, pero es un poco como lo veo yo. A veces el metaverso creo que es lo más lejano dentro de lo que tenemos en este nuevo paradigma que es la Web3, porque es lo que implica más tecnología de innovación, como es la realidad virtual, lentes inteligentes. Es como que todas las implicaciones de la tecnología conversan en el metaverso. Sin embargo, en la tecnología blockchain podemos ver elementos separados que pueden ayudar a los negocios más pequeños para sus necesidades más particulares, ya sean los NFTs, ya sean las DeFi, ya sean las aplicaciones descentralizadas, sean redes sociales, sean etcétera. Sí, totalmente. Sí, estoy bastante alineado con el comentario. Em, entonces, y dejando de un lado todo lo que es el metaverso, ¿no? Que a pesar de que, por supuesto, está relacionado, em, ¿crees que los NFTs están viviendo una burbuja en estos momentos? Pues estamos en una fase de descubrimiento de la tecnología y justamente creo que esto, pues en otros sectores ha pasado parecido. Es decir, hemos tenido precios para algunas obras, para algunos NFTs de colecciones pues, de las más antiguas, que han superado precios desorbitados, de más de $100.000, más de algunos millones, pues haciendo referencia a los CryptoPunks, a los Bored Ape Yacht Club, por ejemplo, los monos estos JP, bueno, la colección de 10.000 monos. Ujú. Entonces, incluso en terrenos virtuales, también algunos Axis y demás. El ejemplo de las colecciones de NFT tipo Bored Ape y CryptoPunks para mí es la que puede hacer más ruido, porque al final son los ejemplos más primitivos de esta tecnología, de la tecnología de los NFTs, de activos digitales no fungibles, tokenizados. Porque al final estas colecciones no tienen una utilidad a priori, sobre todo con CryptoPunks. Por Yacht Club tenemos el concepto innovador de membresía, en tanto que tú tienes uno de estos NFTs y ahora ya automáticamente formas parte de este club de monos, que además han levantado mucho dinero a base de ventas de mercado secundario, porque hay unas royalties. Entonces, ellos tienen pues un potencial de hacer cosas, de tener utilidades, exclusividades, porque además el tipo de miembro que forma parte de este club, pues ahora ya son celebrities y demás. Sin embargo, CryptoPunks, al final el valor que tiene es un valor más
histórico, es decir, es de las primeras colecciones que aparecieron en Ethereum y por esa razón tiene un valor, pues llámalo cultural, llámalo de la comunidad, llámalo de inicios de una nueva corriente de creación digital. Entonces, por eso hay gente dispuesta a pagar lo que ha pagado. Fuera de que puedan haber movimientos más oscuros, pero hay muchas cosas que no se pueden falsificar. Y hay ventas que al final atestiguan esto. Y el modelo del CryptoPunks pues, se ha repetido con colecciones que la gente pues, conoce menos, como los Cool Cats, como las Crypto Schools y las primeras colecciones de NFTs alojados en la blockchain, que no se remontan a Ethereum, pero pues por eso tienen valor, creo yo. Entonces, burbuja la hemos tenido. Creo que ahora está descendiendo todo, a menos a nivel precios, que muchas noticias de repente dicen los NFTs están muertos y el día siguiente dicen el renacer del metaverso. Entonces, ya. Genial. Entonces, y yo creo que también va bastante en colación a lo que dices, ¿no? Pues, sí, también hemos vivido un poco el hype de los NFTs, hemos vivido el hype del metaverso y yo creo que también un poco estamos viviendo el hype de los play to earn. Entonces, tú eres un experto del play to earn, yo no tengo absolutamente ni idea. Sin embargo, me gustaría que, primero de todo, que me dieras tu opinión en relación pues si está habiendo un hype o no. Y después, si realmente o sea, se puede llegar a ganar dinero jugando, ¿no? Y como hay ciertas noticias que ves y que realmente, pues, o sea, para mí pues, son muy buenas noticias en el sentido de que países subdesarrollados, y hay gente en países subdesarrollados que se puede ganar la vida y a los que les está cambiando la vida el hecho de poder conseguir pues, ciertas remuneraciones por jugar a videojuegos. Entonces, ¿qué opinas tú de todo esto? Pues sí, toda la escena de los NFT gaming me tiene muy fascinado por todo el potencial que tiene a largo plazo. Y esto lo entendí, al menos a grandes rasgos, o le vi el potencial al principio cuando empecé a conocer los primeros juegos. Pero no desde la panorámica de que uno puede ganar dinero o hacerse rico más bien con estos juegos, sino pues para realmente cambiar el esquema que teníamos hasta entonces, porque yo pues había jugado anteriormente a juegos como son Counter-Strike principalmente y juegos de cartas coleccionables al estilo Magic the Gathering. Entonces, los juegos de cartas, por ejemplo, los tradicionales, ya tenemos ejemplos de cómo estos activos se pueden revalorizar con el tiempo. Hay una carta en Magic que se llama la Black Lotus que si es original no cuesta menos de $500,000, al igual que las cartas físicas de Pokémon, del primer set base, algunas cartas como son los Charizard también superan el $500,000. Entonces, esto no ocurría hasta hace poco tiempo en la esfera digital. De nuevo, con todo este nuevo paradigma de la Web3 con los activos digitales tokenizados. Entonces, cuando conocí algunos juegos como son Gods Unchained o Axie Infinity, dije, estos activos de estos NFTs los puedo comprar y así probar estos juegos. En esa época no era muy caro. Y oye, si esto en un futuro pega un bombazo, igual lo puedo vender como se vendieron la Black Lotus. Esta era a nivel muy primitivo mi razonamiento. Entonces, hemos tenido un modelo, un ejemplo que es justamente Axie Infinity, que tuvo un boom en el 2021, también de la mano con todo este conocimiento del metaverso y demás, en el que hubo una actualización muy grande en el desarrollo del juego porque ellos estaban alojados en Ethereum y básicamente desarrollaron una sidechain propia con un mecanismo de consenso para poder escalar su proyecto y que fuera todo mucho más rápido y económico, porque si no era inviable poder hacer ciertas cosas on-chain pues con el juego, ¿no? Porque es un juego descentralizado, muchas cosas operan en la red blockchain. Entonces, con este cambio que hicieron,
todo explotó en tanto que se desbloquearon de nuevo mecanismos de crianza, en tanto que puedes crear nuevos NFTs a partir de NFTs que ya tienes y volvías a ganar los tokens que te recompensan y que necesitas para crear estos NFTs. Bueno, todo un mecanismo en el que te recompensan con tokens fungibles y que estos tokens fungibles, al ser tokens, tienen un valor de cambio. Al crecer la demanda por este juego, porque en algunas comunidades se había popularizado, el valor del token comenzó a subir y esto comenzó a hacer un círculo vicioso que llamó a más gente y tuvimos un verdadero boom para este juego, en el que el valor del token pues, llegó a su máximo histórico y en el que salía rentable tanto jugar, salía muy rentable, como salía rentable prestar para aquella gente que tenía varios NFTs o bichitos, prestar esos NFTs a otros usuarios para que ellos jugaran y tú pues llevarte un porcentaje de sus ganancias porque son tuyos los NFTs, que es el modelo scholarship o de becas. Entonces, justamente lo que estabas hablando en la cuestión era que en países pues, con economías castigadas o países subdesarrollados o como quieras llamarlos, el modelo de Axie Infinity fue realmente pues, una puerta para ganar un dinero que incluso en sus países a veces era mayor a su salario mínimo, como puede ser ejemplos como son Venezuela, en ejemplos como son también incluso Argentina, no por el salario, pero por el nivel de ingreso que tenías, países como Filipinas, que ahí la comunidad ha sido muy fuerte y también pues no están muy bien. Entonces, por esa época yo justamente tenía una red de becados y era gente de toda Latinoamérica que podían ganar un buen dinero y te puedo decir que de cada 15 días, en el momento máximo de máximo fervor, se podían llevar $300 cada 15 días. Una persona que estaba yo becando. No está nada Entonces, mal. claro, esto es un modelo que como el que conoce el mercado cripto sabe que todos los tokens, las criptomonedas y los NFTs, todo fluctúa, porque estamos en una industria que está muy verde, como hemos mencionado con los metaversos, y además, sobre todo para estos juegos que tienen unos mecanismos, unas estructuras, ingenierías económicas, hay cosas que no tienen entre miras. Por ejemplo, crecer un por 10 y de repente tener 2 millones de jugadores diarios extrayendo ese token para ganar dinero. Entonces, esto hace que muchas economías se quemen y tengan que buscar mecanismos, pues ya sean de quemado, mecanismos de inflación, mecanismos varios que vemos en las economías tradicionales y en las nuevas economías digitales para que aquí sea todo un win-win. Es que, claro, esto es difícil. Estamos creando ecosistemas más que videojuegos. Cosa que a mí me fascina, pero mi approach en ese sentido no es tanto de ven a hacer dinero, sino, oye, ¿te gusta esto? ¿Te gusta este género de juegos? Que es como yo empecé, el juego de cartas. Pues en vez de jugar a Magic versión digital, que no te aporta nada y solo te hace gastar dinero, pues prueba esto que al menos los activos van a ser tuyos y si te quieres olvidar de aquí 2 meses, lo vendes en el mercado y te vas. Creo que eso es lo revolucionario y lo que te tiene que hacer clic y si no quieres riesgos, mejor prueba las cosas y no inviertas, siempre con cautela. Qué bueno, me gusta este consejo final que das a la gente que es que muchas veces hay mucho vendehumismo, ¿no? Dentro del sector y parece como que, bueno, que si no estás en el mundo del play to earn, te estás dejando escapar la oportunidad de la vida porque No, hay una oportunidad, puedes hacer muchísimo dinero. Realmente es una pena, ¿no? Es una pena que la tecnología blockchain y que la aparición de estos ecosistemas, es que me parece, lo has descrito muy bien, o sea, están apareciendo pues mini economías en cada uno de estos ecosistemas y si al final tú, pues tu tiempo lo puedes llegar a intercambiar o lo puedes rentabilizar de alguna forma en el momento que te cansas del juego y vendes todo lo que has adquirido, pues oye, eso que te llevas, pero de aquí a poder ganarte la vida jugando a este tipo de videojuegos, pues yo creo que hay un gap brutal, ¿no? Y bueno, hay supongo muchos que... factores ahí. Sí, sí, sí. Y no, y Exacto. como además, Edu, que yo te he mencionado los 2 juegos que además que creo que son top porque hay varios puntos que lo confirman. Financiación, equipo, partners y demás. Tú me preguntabas también por el hype de los juegos y han aparecido
así de proyectos que realmente son cuestionables y que yo no metería mi dinero. Entonces, justamente por cuando ves hype, cuando ves mucho FOMO, esto de que te pierdes oportunidades, es cuando tienes que ir con más cuidado. Y si te vas a fijar en alguno, fíjate en los veteranos que están haciendo un trabajo y ya se han pegado algunas leches. Por ejemplo, en Axie Infinity hace 2 semanas robaron más de 600 millones. Hackearon Axie Infinity, correcto. ¿Qué opinas de esto? Bueno, aquí también hay otro debate, ¿no? Que es que hay tanta inseguridad alrededor de, o como todo es tan nuevo y la gente pues le falta cierta información, y no hay un regulador. Al final no hay nadie al que tú puedas asistir y acudir para que te ayude, ¿no? Todo es muy autodidacta. Todos los que estamos un poco involucrados en el mundillo nos hemos tenido pues, que formar por nuestra cuenta y al final las hostias nos las hemos pegado. El tema es, yo creo, es minimizar la hostia, ¿no? Porque está claro, hay una cosa que está claro, que es que te la vas a pegar, ¿no? El tema es que no te salga muy caro, ¿no? Es poder minimizar el riesgo y a partir de aquí ir aprendiendo y ir escalando. Pues sí, sí, yo la verdad es que toquemos madera, tampoco he tenido nunca uno de estos grandes problemones en la Web3, pero pues sí, como bien dices, es un lugar en donde hay muchos riesgos y además donde se mueve valor, se mueven los malos actores. Es tecnología además que le falta no solo el tema de la regulación, que totalmente, pero también le falta una parte muy grande de UX UI a nivel de tratar de evitar estos problemas, de simplemente enviar dinero a una dirección porque te has equivocado. Ya estoy leyendo sobre factores de doble autenticación on-chain y cosas así. Entonces, creo que la mejor inversión, y eso sí que no me canso en decirlo, porque dada la complejidad de la industria esta, es invertir en conocer, en aprender, en leer y si no sabes inglés, pues en aprender inglés para leer los documentos originales y demás, porque creo que es la base, creo que es la base. Y al final, en proyectos así, que son las soluciones de cara al usuario, no es todo ideal. Al final, Axie Infinity, por ejemplo, ya no es Ethereum. Ethereum es el constructo, es la infraestructura, la red pública, en el que pues todo es ideal, aunque realmente no lo es, porque es muy caro y lo que quieras. Pero ya Axie Infinity es un proyecto centralizado, en el que los desarrolladores están comandando esto y pueden tener muy buenas intenciones, pero al final nadie es perfecto tampoco y si en Axie Infinity es centralizado, imagínate con los proyectos Click to Earn y demás. Así que mucho ojo, no todo es descentralizado, no todo es bonito y hay que entender a veces la parte de detrás, que no es fácil y no es lo más entretenido leerse white papers de proyectos. Exacto. Aquí está un poco la barrera, ¿no? Quizá que la gente pues no tiene paciencia, formarse, quiere la ganancia rápida, ¿no? La retribución a corto. Y esto es complicado. Pero bueno, has tocado un tema muy interesante ahora que estamos, bueno, al final es el debate, ¿no? De la descentralización total versus pues la no descentralización. Y aquí, pues, tocamos, evidentemente, tenemos que hablar de lo que es el Bitcoin, ¿no? Más allá de protocolos individuales y proyectos, que está muy bien. Pero hablando de Bitcoin, ¿te consideras un maximalista de Bitcoin o no? No me consideraría maximalista de Bitcoin porque al final yo estoy todo el día operando en Ethereum, entonces amo Ethereum y amo el continuar de Bitcoin, pero yo holdeo Bitcoin y yo creo en Bitcoin. Es decir, Bitcoin tanto como criptomoneda como red, que al final pues es uno, tiene una función muy específica, que es la de ser una red de pagos de persona a persona, que realmente es una solución revolucionaria para muchísimas situaciones del mundo real, en tanto que, como mencionábamos, personas de nacionalidades con economías quebrantadas, como son Venezuela, tener una reserva de valor como puede ser Bitcoin, pues es una manera de ahorrar dinero que no tienen viviendo en Venezuela. La gente que vive en México, que tiene su familia en Estados Unidos, que es algo muy normal,
les cuesta mucho dinero y les cuesta tiempo y burocracias enviar dinero a un lugar a otro. Con Bitcoin esas fricciones no las tienes. Al final es concebir que desde el 2009 que se ideó, tenemos una solución o una alternativa al sistema financiero tradicional que no teníamos y no era concebible en el siglo XX. Entonces, las implicaciones que tiene eso ya las estamos viendo, incluso las estamos viendo en cosas más específicas como es una guerra entre Rusia y Ucrania, en el que pues, rusos ahora están apartados del SWIFT, ucranianos tienen los bancos bombardeados y ya han habido casos de un par de americanos que estaban ahí encerrados y para salir del país tuvieron que comprar un coche con Bitcoin a una persona random que sabía del tema en Ucrania. Entonces, hasta ahí, pues el tener un sistema de transferencia de valor, de transferencia de dinero digital, apartado de gobiernos, apartado de instituciones financieras, pues es algo bueno. Creo que es algo positivo, es algo neutral, al fin y al cabo, depende del uso que le des, porque pues como con la llegada de Internet, la llegada de Bitcoin trajo pues algunos usos malos y sobre todo mucho escepticismo. Pero pues al final es un tema de adopción. Cuanta más gente se dé cuenta de que esto lo pueden usar, que lo usen, que se equivoquen, como decíamos, esperemos que con pocas cantidades y que les haga la vida más fácil, entonces no habrá marcha atrás. Y ahora con Bitcoin y sobre todo la solución que tienen de segunda capa de, bueno, definirla con rigurosidad, no sé si lo he hecho bien, pero la Lightning Network, en la cual puedes no programar, pero sí tener soluciones de pago mucho más rápidas, con microtransacciones y demás. Ya estamos viendo muchos negocios que se están también apalancando ahí. Por ejemplo, antes que hablábamos de los pequeños negocios, pues, por ejemplo, como red de pagos, el poder vender internacionalmente, además con una divisa descentralizada a través de la Lightning, por ejemplo, pues puede ser algo interesante si tu modelo de negocio hace sentido, ¿no? Vendes con las digitales, por ejemplo, a nivel internacional, pues usa Bitcoin también. ¿Por qué no? Exacto. Poniendo un ejemplo práctico, implementa una pasarela de pago con Bitcoin en tu propia página web, que esto es algo Ujú. que es muy, muy sencillo, que cualquier desarrollador que sepa un poco del tema te puede implementar sin ningún tipo de problema. Pues muy bien, y has tocado también, bueno, estamos tocando el tema de la adopción, básicamente. Entonces, ¿cuándo crees? Porque existe esta dicotomía, ¿no? De decir, oye, los gobiernos quieren pues que los desarrolladores vayan a sus países y pues desarrollen pues aplicaciones pues descentralizadas para evidentemente pues para atraer talento, y esto evidentemente pues tiene unas consecuencias positivas para el país. Pero por otro lado, ¿no? Les hablas a estos países desarrollados de adopción y pues directamente pues se ríen en tu cara, ¿no? Entonces, em, ¿cómo lo ves esto? ¿Cuándo crees que realmente los países desarrollados pues tendrán que afrontar que que esto es un camino que no tiene retorno y que más vale pues habilitar el camino que no ponerle palos a las ruedas? Sí, pues la verdad es que es una pregunta complicada. Al menos también yo soy una persona bastante apolítica en general. No es que confíe mucho en los gobiernos. La cuestión es que al final, pues depende un poco de uno, si la gente que está en el poder ve la oportunidad y pues basándonos en España, creo que la gente que normalmente suele estar a cargo del gobierno, pues no es gente muy preparada que digamos, a menos a lo que veo yo a priori, entonces no veo el potencial de que vayan a quererse meter por ahí, pero también al final va a ser un tema de ventaja competitiva, es decir, cuando hayan países en el que tener pues un modelo, por ejemplo, fiscal crypto-friendly, que tenga herramientas, por ejemplo, de gestión o de votación, por ejemplo, para sus democracias, que esté basada en tecnología blockchain, que asegure la transparencia y la rigurosidad de las elecciones, por ejemplo. Pues creo que países vecinos poco a poco irán implementando pues, esas cosas que funcionen bien, como pasa en el mundo particular, pero si es que al final es un tema de esferas. El cambio que podemos vivir tú o yo como usuario
pues es que te lo cuente un amigo y probarlo y decir, vale, pues esto sí. De ahí saltar a una empresa, pues ya sabemos la fricción que crea, las reuniones, el poder implementar una nueva tecnología. Si ya lo pasas a nivel estatal, a nivel gobierno, pues creo que le queda tiempo. Sin embargo, pues es eso. Al final creo que la tecnología cada vez va más rápido y eso lo hemos visto con la historia, desde la llegada de los coches a las ciudades cuando antes había caballos, hasta la llegada de las tarjetas de crédito cuando solamente había cash. Lo mismo pasa con Bitcoin. Al final creo que el boom de los NFTs ha sido mucho más radical que el que hemos visto con las criptomonedas, que ha sido mucho más gradual y que pues poco a poco estamos viendo, sobre todo, ya te digo, los países donde más se necesita, es donde más sentido hace, por ejemplo, Bitcoin y las divisas. Ya te digo, por ejemplo, Argentina es alucinante la comunidad que tienen ahí y cómo están las ciudades ya anunciando muchas plataformas y exchanges que aquí, por ejemplo, no vemos. También porque en Europa pues gozamos a veces de un sistema pues financiero y de salud y demás, pues mucho más confortable, ¿no? De bienestar. Entonces, creo que es cuestión de tiempo, lo mismo de antes, pero con los NFTs, lo que antes ha tardado 3 años con las criptomonedas, a calar un poco los NFTs en 6 meses. Poca gente no conoce ya al menos qué es, ¿sabes? Un NFT. O que lo han escuchado al menos, no qué es, pero que hayan escuchado NFT. Y has mencionado que en el momento en que los gobiernos empiecen a implementar políticas más crypto-friendly, como por ejemplo, pues que no se tributen tanto los bitcoins o que las ganancias en bitcoins pues se tributen de una forma pues menos agresiva de lo que está pasando actualmente. Entonces esto está llevando o ha abierto un debate bastante interesante que hace referencia a la elusión fiscal, ¿no? La capacidad de que tú puedas operar con diferentes wallets que no sean traqueables, que puedas almacenar tus criptomonedas en un pendrive, pues hace que realmente pues Hacienda pues lo tenga un poquito más difícil. Y esto está abriendo pues lo que digo, ¿no? El debate de la elusión fiscal. Entonces me gustaría saber un poco cuál es tu punto de vista. No, pues también aquí, justo estuve entrevistando hace unas semanas a un asesor fiscal aquí en España y me estuvo platicando de toda esta parte y al final es un sector que, al igual que como la industria cripto, está todavía por escribir. Es decir, justo este año tenemos una casilla en la que se tiene que declarar el tema de las criptomonedas. Sin embargo, sí, como bien dices, hay países en los que tienen unas claras leyes fiscales mucho más relajadas en relación al tema cripto. El ejemplo claro es Portugal, que la considera, si no estoy mal, moneda de curso legal y en ese sentido no tienes que declarar nada de Bitcoin. O, por ejemplo, otros países como son Malta y otros países, pues ya te digo, crypto-friendlies. Al final, el tema de las carteras no custodiales es justamente un vehículo en el que puedes depositar valor y que estás en tierra de nadie. Sin embargo, al fin y al cabo es difícil desemparejarte del sistema tradicional en el que tienes que pasar por un exchange centralizado y por un banco en caso de que quieras canjear dinero. Aunque ya hay algunas soluciones incluso de pagar con cripto y demás. Entonces, uno, que no soy experto en estos temas fiscales, entonces tampoco quiero hablar de más, porque además hay muchas cosas que se están escribiendo todavía. Pero lo más correcto es que uno tiene que ser consciente de los movimientos que está haciendo y no llevarse un susto porque, al menos en la ley española, el tema del tracking de tus movimientos tienes que hacerlo para todo. Es decir, si cambias de Bitcoin a euros, de Bitcoin a Ethereum, cuando compras NFT, cuando lo vendes, entonces, pues sí, es una obligación que debes tener y es un tema delicado. Así que eso también lleva muy de la mano, como decías, con la pregunta anterior. Si los gobiernos no quieren perder talento, pues tienes que beneficiarlos en algunos aspectos, porque si no, pues se van a quedar aquí la gente más, pues eso, que sigue la norma y que tal vez no quieren. Y que se resigna. Totalmente. Perfecto, Íñigo. Y ya para acabar, has estado mencionando a lo largo de la entrevista que lo más importante al final es formarse. Formarse
pues has mencionado aprender inglés, porque si no sabes inglés dentro de este mundo lo tienes complicado. Entonces, me gustaría que me dijeras algunos recursos, ya sean canales de YouTube, canales de Discord, Telegram, pues algún libro, podcast, lo que sea. ¿Cómo Íñigo Echevarría se mantiene informado y al corriente de toda esta tendencia, de todo este ecosistema? Que parece que estás desconectado 4 o 5 días y ha pasado un Que mundo. has perdido Entonces, todo ya. ¿cómo lo haces tú? Pues a ver, para estar al día, la verdad es que podría decir que Crypto Twitter es un gran aporte. La red social Twitter es por excelencia donde se mueve la mayor comunidad o el mayor valor en relación a toda esta industria. Sí tengo muchas páginas web, blogs más especializados, sobre todo en inglés, por eso te decía, y también porque mucha comunidad, mucha audiencia que tengo de los juegos, pues le falla un poco el idioma y siempre digo, al menos invierte primero en eso y luego ves cosas más complejas. Entonces, tengo una buena red de páginas web, pero al final pues tampoco podría mencionarte algunas particular, como desde DappRadar hasta blogs, como puede ser NFT Plazas, que es uno de los veteranos, que conozco también a la que la creó y todo, pero bueno. Luego también escucho muchos podcasts, por ejemplo, es un formato que me gusta. ¿Algún canal en Inglés. especial? La verdad es que del espacio cripto, en español seguro que no. No soy mucho de escuchar podcasts en español casualmente sobre este tema. Eh, pero no te sabría decir, porque hay uno. Escucho un podcast que no sé ni cómo se llama, que es en francés, que justamente hablan sobre temas de noticias y demás, y creo que aportan bastante valor. En su día escuchaba Bad Crypto Podcast, pero siento que están trayendo proyectos un poco scams a veces, entonces ya como que dejé de escucharlos. Pero a veces escucho mucho por no, hay uno sí, hay uno que es muy bueno, es Bank Crypto, Bangless. Bangless es un podcast que recomiendo, pues trae Ajá. gente muy crack. Trajeron a Santi Siri, que es un argentino que reside en Madrid, que es creador de un protocolo llamado Proof of Humanity, muy bullish en Ethereum, y es, pues, entre otros, traen a gente muy, muy top. Y ya para acabar, pues sí que me gustaría recomendar un par de libros. Me gustaría recomendar las obras de Andreas Antatanopoulos, si no me he equivocado, que siempre el apellido me falla, pero pues él para mí es uno de los grandes referentes divulgadores de Bitcoin para entender lo fundamental, basics de ahí, desde sus conferencias a Mastering Bitcoin. Creo que son lecturas que no te van a hacer daño. Y para conocer el otro fundamental, que sería todo lo relacionado a Ethereum y su ecosistema, recomendaría The Infinite Machine de Camila Russo, una chilena, que también cuenta toda la historia de cómo se originó la red y los creadores, que además están creadores de Cardano, de Polkadot, y pues logras entender un poco toda la fiebre y todo el potencial de esto. Está muy guapo ese libro, lo recomiendo. Qué bueno. Pues The Ultimate Machine me lo apunto porque este no lo he leído, así que sin duda ya tengo cosas que hacer esta Semana Santa. Perfecto. De Y lujo. ya, Íñigo, acabamos ya. Aparte de ser pues un apasionado de esta tecnología, y me imagino que le dedicas bastante tiempo pues al desarrollo del canal de YouTube, aparte de, pues, de tu trabajo, dejando estas dos cosas de lado, ¿a qué te dedicas tu tiempo libre? ¿Cómo te entretienes? Bueno, la verdad es que pues me gusta hacer deporte, me gusta escuchar música, me gusta viajar. Lo que pasa es que, como ya te digo, hace una semana o dos que he llegado de México, de estar viviendo por ahí 5 añitos, pues ya quiero estar un poco tranqui estos meses. Entonces, al final es disfrutar el tiempo que no estoy encima del ordenador, que es mucho. Así que todo lo que sirva para desconectar está de Genial. lujo. Perfecto, Íñigo, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Realmente nos has ilustrado con tu conocimiento relacionado con el mundo del metaverso de los NFTs. Así que estamos en contacto. Ha sido un placer. A ti, Edu, muchas gracias. Genial, tío.